mundo de habla griega o judíos extranjeros, como así se les llamaba, que llegaban a Jerusalén en los días de la fiesta, de las diferentes fiestas de los judíos, y allí les enseñaba y les predicaba. Así que este modelo de la expansión de la iglesia ya está determinado por el Señor Jesucristo, por la promesa de Jesús en Hechos 1:8. ¿Recuerdan Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y dicen Jerusalén, en toda Judea. Jerusalén era parte de Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 8, que es lo que queremos estudiar el día de hoy, los creyentes están saliendo de Jerusalén y están entrando a Judea y Samaria con el evangelio. Y los samaritanos es muy importante porque formaban un puente perfecto para el mundo de los gentiles, porque los samaritanos, ellos eran mestizos, ¿sí? Eran combinados, si podemos decir así, era parte judía y parte gentil. Así que la iglesia cristiana comenzó a salir de Jerusalén. Y al ver a la iglesia moverse en Hechos capítulo 8, tres cosas vemos que se destacan de una manera progresiva en la expansión de la iglesia cuando extiende su mano. Vamos a ver cómo la iglesia perseguida, porque es así como comienza, la iglesia perseguida extiende su mano evangelística. Y vamos a ver que cuando extiende su mano evangelística, hay una fe que no salva y hay una fe que salva. Y eso va a ocurrir. Y eso ocurre en toda iglesia que comienza a predicar el evangelio. Entonces veamos estos 3 puntos de Hechos capítulo 8. En primer lugar, cómo la iglesia perseguida extiende su mano. La figura central de la persecución es un hombre llamado Saulo. Y ustedes lo conocen. ¿Quién es Saulo? Mira el versículo 1, dice: y Saulo consentía en su muerte. Saulo dio la aprobación de la muerte de Esteban. Y es muy probable que él haya sido entonces solo una pieza importante para ponerse de acuerdo de manera general de matar a Esteban. En los versículos anteriores ha muerto Esteban a pedradas. Recuerden que todos esos del Sanedrín pusieron sus túnicas, su ropa a los pies de este joven Saulo. Así que Saulo estaba implicado desde el principio en este conflicto, y los miembros del Sanedrín, cuando ellos vieron sangre, ahora querían derramar más sangre. Destruyeron a Esteban porque lo han matado a Esteban, ahora querían destruir a la iglesia. Y este Saulo fue el motor principal para eso. Y mira lo que sigue diciendo el verso 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. El mismo día que Esteban derrama su sangre, se genera un nuevo grupo de personas que seguirían a este joven, a este Saulo le seguirían para perseguir incansablemente a los cristianos. Así que la sangre que derramó Esteban se constituyó de alguna manera en la semilla de un grupo liderado por este Saulo para matar a los cristianos. Pero esa expulsión de los cristianos en Jerusalén dio lugar a que muchos cristianos sean repartidos por todas partes. Y eso es lo que sigue diciendo el versículo 1. Y todos fueron esparcidos. Y aquí hay algo interesante cuando dice que todos fueron esparcidos. Estamos seguros de que aquellos que fueron esparcidos o expulsados de Jerusalén fueron predominantemente judíos helenistas. Pensamos que son los judíos helenistas, los judíos que no pertenecían a Jerusalén, que no vivían en Jerusalén, sino que vivían en todas las otras ciudades de ese mundo gentil. Y posiblemente en un primer momento todo el movimiento de la persecución se asoció con Esteban y por eso persiguieron inicialmente a los judíos griegos. Esteban era un judío griego. Ahora, ¿por dónde fueron esparcidos ellos? Y mira el versículo 1. Es que si tú ves esto, tú ves a dónde el Señor estaba guiándolos, ¿sí? A dónde debemos hacer misiones. ¿A dónde es que debemos levantar iglesias? El Señor va a guiar esto.
El verso 1 dice, por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Se fueron allá, esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y nos preguntaban, ¿por qué los 12 apóstoles se quedaron en Jerusalén? Bueno, entendemos. La iglesia base se encontraba en Jerusalén. Ahí estaba la fortaleza, de manera que era la iglesia de Jerusalén la que debía ser fortalecida, porque había muchos creyentes que se habían quedado en esta congregación y tenía que ser continuamente alimentada para que no se quede sin pastores. Así que ellos se quedaron, los apóstoles se quedaron, pero había otra razón poderosa por la cual ellos se quedaron en Jerusalén. En ese momento descubrieron que la Jerusalén, a quien habían llenado ya con la doctrina del Evangelio, se había convertido de alguna manera en un campo misionero. ¿En qué sentido puede ser campo misionero? Bueno, el versículo 2 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Es interesante este versículo 2 y esos hombres piadosos, porque estos hombres piadosos no se refiere a cristianos. Estos no son creyentes, porque el texto ha dicho hombres piadosos solamente, no ha dicho creyentes. Y estos hombres piadosos, algunos judíos en Jerusalén, aunque no cristianos, mira, eran judíos, están en Jerusalén, no eran cristianos, creían que el asesinato de Esteban era equivocado. Se han equivocado. El Sanedrín se ha equivocado en verdad. Y según la ley judía, los delincuentes debían tener un entierro digno. No podían dejar el cuerpo a la intemperie o por los alrededores. Pero la ley también decía que les estaba prohibido llorar o lamentar su muerte. ¿Y qué tienes aquí en el texto 2? Dice que ellos hicieron gran llanto sobre él. Aquí hay una protesta directa y pública de estos hombres piadosos. No son creyentes. Tierra fértil para los apóstoles de sembrar la semilla del Evangelio. Los apóstoles por eso se quedaron. Y mira el verso 3. Y Saulo asolaba a la iglesia. Asolar es destruir, es dañar, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo Saulo, dañando, destruyendo la iglesia. ¿Cómo la destruía? Y sigue diciendo el verso 3, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Él se aprovechaba de todos los cristianos en los diferentes lugares, por todas partes. Cuando los cristianos lo veían a Saulo, que venía de lejos, ellos corrían a esconderse, salían despavoridos porque no querían ser encarcelados. Y muchos de los que habían sido atrapados morían como Esteban. Así comenzó esta persecución. Fue algo totalmente negativo para la iglesia, entre comillas, pero Dios siempre toma esos negativos y lo transforma en algo que es positivo. Y justamente allí vemos entonces cómo se siguió la predicación. Mira, el texto de la Reina Valera dice pero, ¿sí? Y el pero es como un contraste, pero en realidad, si leemos la Biblia de las Américas, no dice pero, porque en realidad no es un contraste. En la Biblia de las Américas dice así que, es como una cosa natural que todos esperan que siga sucediendo después de la persecución. Es así que, el pero no, el pero es como un contraste. Entonces, así que, dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y aquí vemos algo interesante. ¿Hay algún cambio en la vida de estos cristianos cuando la persecución los alcanzó? ¿Hay algún cambio cuando dice, así que, como algo que debía esperarse, que hicieron ellos esparcidos por todos lugares? Bueno, anunciaban el Evangelio. No hay ningún cambio en la vida de ellos. No hay algo que los haya empujado. Simplemente por donde ellos eran dispersados, ellos anunciaban, ellos predicaban la palabra. El así que no quiere decir que la persecución los empujó a predicar. Entendamos esto. No fue que la persecución los empujó a predicar,
sino que ellos hicieron lo que ya venían haciendo siempre, porque eran genuinos cristianos. Muchos de nosotros estamos entusiasmados con el anuncio de la palabra y proclamarla, pero viene una prueba un tanto fuerte, un tanto difícil para nosotros y se nos fue el deseo de predicar. No así con ellos. No así con ellos. Para ellos predicar era como respirar. Entonces, donde quiera que estaban, ellos tenían que anunciar, proclamar la palabra. Vaya, habían llegado a un punto de madurez, ¿ves? Si tú los llevas para allá, hacen lo que ellos estaban haciendo acá. Eso es lo que ocurre. Y dice, iban por todas partes. ¿Sabes que esta frase se usa mucho aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles para decir pasaron por países y regiones? Es decir, pasaban por países y regiones. Y se usa para referirse a la extensión misionera. Y aquí tenemos el primer esfuerzo misionero de la iglesia. Aquí nacen las misiones. Si hay un texto en que nosotros podemos poner el dedo para decir ¿dónde nacen las misiones? Es en el libro de los Hechos. Aquí está Hechos capítulo 8 versículo 4. Iban por todas partes. Es un espectáculo increíble. Están comenzando las misiones. Solo estaban ocupados predicando la palabra. Todo cristiano era un predicador. ¿Qué se necesita para que los cristianos salgan de la iglesia y vayan a este mundo a proclamar el evangelio? ¿Acaso necesitamos nosotros la persecución? Si fuese así, entonces oremos para que haya persecución. Y no les veo ningún entusiasmo para orar por persecución, ¿verdad? ¿Necesitamos acaso el don de la evangelización? Porque la gran comisión dice, id y haced discípulos a todas las naciones. No es un asunto de que tenemos el don o no tenemos el don. Alguien puede decir, yo no tengo el don. Es una orden, simplemente es un mandato. No es que yo no tengo el don de la enseñanza, yo tengo el don de ayudar, yo tengo el don de dar, el don de servir, pero yo no tengo el don de evangelizar. Todo cristiano debe involucrarse en la tarea de la evangelización. ¿Sabes que a Satanás no le gustó el hecho de que todos ellos iban por todas partes proclamando la palabra, predicando la palabra? Y el diablo pensó, pues voy a arreglar esto y voy a conseguir que este Saulo los persiga, porque están que anuncian la palabra, los persiga. Y todo lo que logró fue una dispersión por todas partes de tantos cristianos que fueron por diferentes lugares. Y mientras el diablo oprimía con la persecución, Dios cumplía 2 puntos más de su promesa en Hechos 1:8. El evangelio estaba llegando a Judea y también estaba llegando a Samaria. Vaya, mira lo que hace Dios. Así que Satanás estaba haciendo todo lo posible por resistir y Dios estaba cumpliendo 2 puntos más de su plan estratégico. La persecución es buena para los cristianos, ya que suelta ese celo por las nuevas oportunidades, a la par que cualquier tipo de persecución purifica la vida de los cristianos. Nos hace que se deshagan de nosotros todas aquellas cosas que nos manchan y que no nos permiten estar libres, puros para predicar este evangelio. Y la predicación del evangelio no es de unos pocos cristianos, sino de todos los cristianos. El mandato es para todos. Donde estemos, donde Cristo nos lleve, ahí debemos predicar la palabra. Y en medio de toda esta predicación por todo lugar, la Escritura se concentra solo en este personaje. En el verso 5, mira, dice, entonces Felipe, este es el primer misionero. Él fue, recuerdan, uno de los 7 hombres elegidos para solucionar algunos asuntos en la iglesia de Jerusalén. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Felipe era un profeta. De hecho, a él se le menciona así en el mismo libro de los Hechos, cuando dice Felipe el evangelista. Y en Efesios 4:11 habla sobre los apóstoles, sobre los profetas, sobre los evangelistas y pastores maestros. Los apóstoles y profetas fueron
cronológicamente desapareciendo al final de la era de la iglesia primitiva. Y ellos fueron, según Efesios 2:20, los que pusieron el fundamento, revelaron la palabra de Dios. Y ellos dos fueron reemplazados por los evangelistas y pastores maestros. Estos son los dos principales ministerios de la iglesia. Los evangelistas ganan almas para Cristo, establecen una iglesia local. Los pastores son los maestros que continúan con la instrucción bíblica. Pero en una transición como esta, bueno, había seguramente superposición de ministerios. Y el verso 5 sigue diciendo de Felipe: descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y esto es muy emocionante, ver que Felipe va a Samaria, a pesar de que los judíos no tenían trato alguno con los samaritanos. Recuerden en los evangelios cómo un judío jamás pasaba por Samaria para ir a Judea, por ejemplo. No hacía eso porque no se llevaba. Así que Felipe tuvo de alguna manera un comienzo humilde, pero demostró ser fuerte, como lo era fiel al Señor. Él solo hizo lo que Dios le mandó hacer. No se preocupaba por el campo misionero, debo hacer esto, un ministerio en otro lugar. Simplemente él era fiel en el lugar donde Dios le había puesto. Si no evangelizamos aquí, no evangelizaremos en ningún otro lugar del mundo. Porque usted dice: no, es que si yo me voy a tal lugar, o yo ahí voy a ser un gran evangelista. Oye, si tú no evangelizas aquí, si no evangelizas a los que tú conoces, tú no vas a evangelizar por más que te lleven a cualquier parte del mundo. No va a ocurrir absolutamente nada. Felipe era así, donde Dios lo tenía, él predicaba, proclamaba. Si lo llevaba para allá, él era obediente, hacía y predicaba. Eso era lo que sabía hacer. Eso es lo que hace todo cristiano en todo lugar donde puede ir. Y eso es lo que hizo Felipe. Y eso es muy importante. Dice la palabra predicaba, significa que él proclamaba. Proclamar es ante un público muy grande. Eso es proclamar. Significa que él era un heraldo público. Hay una diferencia entre una persona que presenta el evangelio y alguien que es un predicador, un heraldo o un orador público. Felipe era un orador público y él presentaba ¿a quién? A Cristo. Él presentó al Mesías. Eso era lo que él anunciaba. Estos samaritanos creían en un Mesías. Claro que creían en un Mesías. De hecho, todavía se aferran ellos al judaísmo y lo están esperando. ¿Recuerdan ustedes en la conversación con la mujer samaritana? Jesús con la mujer samaritana. Y una vez que había ocurrido el cambio de vida en ella fue hacia todos los samaritanos y le dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. Y dice: ¿no será este el Cristo? Los samaritanos esperaban también al Mesías. Cuando Felipe va a los samaritanos, les presenta a Cristo como el Mesías. Así que el mensaje, como aquí lo hemos conocido en las Escrituras, es un mensaje simple. Y los samaritanos en ese momento estaban preparados para escuchar un mensaje así. Hay algunas personas que Dios las ha preparado para que estén listas. Y mire el verso 6. Y la gente unánime, es decir, las multitudes. Cuando dice gente, habla de multitudes. Unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Es decir, la respuesta fue inmediata, porque junto con la presentación de Cristo, dice el verso 6, oyendo y mira, y viendo las señales que hacían. Dios estaba confirmando la predicación de Felipe con milagros, para que supieran ellos que todo lo que él anunciaba venía de Dios, y todo lo que estaba ocurriendo venía de Dios. Y mira el verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Esto nos habla de los muchos, algunos de los milagros que se hacían. Y ahí nos está mencionando lo que estaban ocurriendo. Satanás es muy astuto para trabajar según la cultura y la sociedad. Según la cultura y la sociedad. Y hoy en día podemos tener endemoniados bien vestidos, elocuentes, educados en nuestra sociedad, propagando su materia en instituciones de educación superior que mantienen
pueden mantener suficiente equilibrio como para ser escuchados y admirados por muchas personas, pero la gente no sabe lo que son ellos. Y Felipe tenía poder para echar fuera demonios. No tenemos tú y yo poder para echar fuera demonios como lo tenía Felipe. Felipe tenía poder para echarlos con una palabra. Los apóstoles lo tuvieron. Algunos hombres adicionales lo tuvieron, porque Dios les dio el don de hacer milagros. Pero hoy en día estamos al mismo nivel que cuando llegamos a los enfermos. Tenemos que orar por su sanación. Y así, con la gente poseída por un demonio, Santiago nos dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Lo resistimos por medio de la palabra y la oración, y él huirá de vosotros. Ahora, cuando usted anuncia el evangelio como Felipe, está proclamando a Cristo. Cada vez que usted predica el evangelio siempre va a obtener dos tipos de reacciones: los verdaderos y los falsos, el trigo y la cizaña. Allí mismo hay dos tipos de respuesta en la predicación: los verdaderos y los falsos. Y hubo algunas personas realmente salvadas, porque el verso 8 dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. Siempre que hay gozo hay personas que han sido convertidas. Y ahora quiero referirme, para que sepamos nosotros que cuando hay una predicación verdadera del evangelio, hay estas reacciones. Quiero referirme primero a la fe que nos salva, a la fe que nos salva, para que podamos reconocerla. Y usted que está sentado aquí, si usted cree que es salvo o no, pues pueda verificar, mientras analizamos esto, la fe que nos salva, ¿no? Mira lo que dice el verso 9. Pero había un hombre llamado Simón. Mira, Felipe estaba convencido de que este Simón, estaba convencido que era un cristiano. ¿Sabes por qué? Porque más adelante vamos a ver que lo bautizó a este Simón. Pero en realidad, Felipe bautizó a un inconverso, bautizó a uno que no era creyente. Yo estoy seguro que si Felipe hubiese sabido que él no era creyente, no lo bautizaba. No lo bautizaba. Pero es que Simón se veía bien. Externamente tú lo veías a este Simón, se veía bien. Es decir, parecía un cristiano. Mira, saltamos al verso 13, solo para adelantarnos y ver unas cositas. Dice: también creyó Simón. Mira, es una prueba. Dice: ha creído en Jesucristo. Otra prueba, dice: y habiéndose bautizado. Bueno, el bautismo es una cuestión de obediencia, ¿no? Después de la conversión viene el bautismo. Y una tercera, dice: estaba siempre con Felipe. Es decir, seguía el camino del Señor, porque ahí estaba Felipe. Así que si tú lo veías externamente, tú decías: oye, este es un cristiano. Pero si mirábamos el corazón de este Simón, que no tenemos capacidad para ver eso, nos hubiésemos dado cuenta que era una falsedad. Era un mago demoníaco puesto por Satanás para infiltrarse en la iglesia. Eso es lo que era este Simón, y eso ocurre cuando se predica la verdad, se predica a Cristo como el Mesías. Y esa es la forma en que trabaja Satanás. ¿Por qué Simón se perdió esta gran oportunidad de ser salvo? Si él escuchó el verdadero evangelio, ¿sabes por qué? Porque él tenía una fe que no salva, tenía una mala teología. Porque no es suficiente decir: yo creo en Jesucristo. Eso es lo que todo el mundo dice: yo creo en Jesucristo, creo en Dios, creo en Jesús. Simón cree también. Es más, se bautizó y seguía a Felipe, se seguía aparentemente el cristianismo, pero la fe de él estaba basada en una falsedad. ¿Cómo sabemos que estaba basada en una falsedad? Porque tenía una visión equivocada de algunas cosas, al menos 4 cosas básicas. En primer lugar, tenía una visión equivocada de sí mismo. ¿Ves? Y eso lo llevaba a tener una fe que no salva, una visión equivocada de sí mismo. Mire el verso 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Esto es importante cuando dice haciéndose pasar por algún grande, ¿sí? Y había engañado a la gente de Samaria. Este concepto de
de sí mismo, de ser grande, nos habla de un hombre orgulloso. Todo aquel que dice, yo sé esto, yo sé lo otro, orgulloso, orgulloso, lo descartas inmediatamente, ¿ves? Lo descartas, orgulloso, ¿sí? No se acercó a Dios porque necesitaba a Dios, sino que pensaba que podía con Dios ganar gloria para sí mismo. Es totalmente equivocado. Practicaba la magia y por eso se le llama Simón el mago. Este era un mago. Esto denota que era un experto en la tradición de los magos, que era la religión que venía desde los medo-persas, que estaba conectada con el zoroastrismo, una combinación de astrología, de horóscopo, porque hoy en día muchos van hacia el horóscopo, pero es esto, es esta religión de los medo-persas y una ciencia de tipo superstición. Invocó a los poderes demoníacos sobrenaturales para realizar maravillas y capturar las mentes de estas personas, haciendo algunas cosas sobrenaturales y estaban bajo su control. Mire el verso 10. Porque a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Ves? Todo el mundo pensaba que este Simón el mago, sí, de verdad, hace cosas sobrenaturales, debe venir de Dios. Debe venir de Dios. Porque mira lo que dice. Diciendo, este es el gran poder de Dios. Quiero que observes esta última frase que dice, este es el gran poder de Dios. Es decir, que cuando él hacía estos numeritos mágicos, él hacía pensar a la gente que ese era el gran poder de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Lo ha falsificado a Dios. Eso es lo que ha hecho. Lo ha falsificado a Dios. ¿Sabes que Simón tuvo que ver con el gnosticismo? Hay una serie de emanaciones divinas, es decir, el ser divino tiene emanaciones que van bajando, ¿no? Y se conectan con el hombre y son manifestaciones de Dios, les llaman ellos, llamados mediadores o emanaciones, y la palabra que se usaba era poderes. Por eso está aquí gran poder. Esos son los poderes de Dios, está diciendo. Para estos, Jesús era simplemente una de estas emanaciones. Entonces, ¿qué estaba diciendo Simón? Que él era una emanación y que lo que yo hago es el mismo poder de Dios. Lo había falsificado a Dios. La actividad demoníaca no es siempre la magia negra. A menudo es la magia blanca, el satanismo bajo el manto de Dios, bajo el manto de Cristo, bajo el manto del Espíritu Santo. Así se presentan muchos sanadores. Yo te sano en el nombre de Cristo, dice, nombre de Jesús. Vinieron unos magos brasileños que no querían hacerse pasarse como cristianos. Eran de los magos, de esos que tú reconocías que eran de la magia negra, pero decían que en el nombre de Dios sanaban. ¿Ves? Y aquí Simón estaba conectando todo eso a Dios. Y Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y mira, la humildad es el hecho de saber que en tu corazón, que estás en deficiencia de reconocer, de reconocer ante Dios que estás perdido sin Él, que estás sin esperanza sin Él, sin Dios, y que no tienes nada para redimirte. No tienes nada. Soy un inepto para poderme redimir. Este Simón el mago era un orgulloso. Creía que era la emanación del poder de Dios. Era el poder del mismo Dios. Solo la gente humilde encuentra la fe que salva. Solo la gente humilde encuentra la fe que salva. Y mire el verso 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Vaya, haciéndoles pensar que todo eso venía de Dios. Entonces una visión equivocada de sí mismo, pero también una visión equivocada de la salvación. Si tú tienes una visión equivocada de la salvación, tienes una fe que no salva. Mira el verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, mira, se bautizaban hombres y mujeres. Simón, el mago, era una cosa, pero este Felipe era totalmente otra cosa.
Felipe entraba y hacía milagros. Mira el verso 7 decía, porque muchos tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Felipe entonces dio un mensaje de la verdad general sobre Dios y las cosas específicas acerca de Jesucristo. Él predicó el consejo de Dios y las personas creyeron. Y una vez que han creído, fueron bautizadas hombres y mujeres. Simón pensó que los milagros de Felipe eran trucos particulares que él también podía adquirir y por eso es que se unió a Felipe. Ahora podemos entender por qué se unió y le seguía a Felipe. Simón no veía la salvación como una transformación total de la vida. ¿Sabes cómo la veía Simón a la salvación? La veía como la mayoría de las personas que les predican el evangelio, la mayoría de las iglesias aquí en Guayaquil. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No le hablas del pecado, no le hablas de nada. Decir, yo estoy aquí y dice que Jesucristo me va a bendecir. Va a decir que Jesucristo, si yo lo recibo a Jesucristo, me va a hacer mejor persona. Mejor persona. ¡Qué equivocados! Simón veía así a la salvación como una transformación total de vida. No la veía así. Pero la verdadera salvación es transformación de vida. Y él pensó que la salvación es algo que se podía añadir a su vida y podía hacer mejores trucos y seguir manteniendo cautiva a las personas. Verso 13 dice, también creyó Simón mismo. Suena bien, dice, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las grandes señales y milagros que hacía estaba atónito. Hay una fe que no salva. Cuando Jesús hizo milagros, recuerda usted, Jesús hizo milagros en Juan 2:23, si usted puede ir allá. Dice, él hizo milagros y muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero tú lees el verso 24, Juan 2:24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Sabía que su fe era una fe que no salvaba. Ellos creían en el milagro, pero no estaban dispuestos a dar su vida a Cristo, ser rendidos totalmente, que Cristo sea el Señor de ellos, que era su Mesías. Porque eso es la fe. La fe significa vida transformada o no es verdadera fe. Vida transformada o no es verdadera fe. Simón seguía unos trucos milagrosos, era un farsante. Pero dice que él continuó esto. Y hay gente hoy en día que piensa que la salvación es un asunto solamente externo. Hay algunas personas que hoy en día creen que el bautismo salva. Que el bautismo salva. Simón fue bautizado y Simón se fue al infierno. ¿Ves? Él fue bautizado equivocadamente, pero se fue al infierno. Porque el bautismo no salva. Él nunca fue salvo. La salvación no es algo externo. La verdadera salvación no es una mera profesión. Digo, yo creo, yo sigo. No se trata de eso. No es una identidad externa solamente. No es un impulso, es que yo sentí algo, que yo tenía que irme hacia Jesucristo. No es un sentimiento de fuga y por eso voy hacia allá. Es un compromiso de toda la vida con Jesucristo. Es una transformación de tu vida. Esa es la fe que salva. ¿Ves? La que no tenía Simón. Una visión equivocada de sí mismo y una visión equivocada de la salvación. Pero también tenía una visión equivocada del Espíritu. Mira el verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Así que en la sede, que es en Jerusalén, se enteraron de que se estaban convirtiendo los samaritanos. Y ya eso era un boom para todos. Recuerde que ni siquiera le predicaban el evangelio a los samaritanos al inicio, ¿sí? Y ahora se estaban enterando que allá en Samaria se estaban convirtiendo. Así que los apóstoles quieren hacer una verificación.
Así que mandan a 2 apóstoles. Lo mandan entonces allí a Pedro y a Juan. Los 2 van allá para certificar, para cerciorarse, para ayudar a Felipe, si era verdad, en esa gran cosecha de convertidos samaritanos, y también para que los apóstoles le den la venia, siga adelante y conferirles el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo se confería por medio de los apóstoles. Mira el verso 15, por eso dice, los cuales habiendo venido, o sea, Pedro y Juan, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Se habían salvado ellos por escuchar el evangelio correcto? Habían sido bautizados, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y sabes, la mala interpretación de este texto aquí, de muchísimas iglesias, es que dicen que se puede ser salvo y no se puede tener al Espíritu Santo. Yo puedo ser salvo, pero sin tener al Espíritu Santo. Y eso podría dar a interpretarse así porque no se entiende la transición que existe en el libro de los Hechos. En este libro aparece una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Recuerdan, los 12 apóstoles que estaban con el Señor Jesucristo, de los 11 y luego el 12º que reemplazó a Judas, los 2 eran salvos. ¿Tenían al Espíritu Santo morando en ellos de una manera permanente como garantía de la herencia de la salvación? No lo tenían, ¿ves? El Espíritu Santo se movía en ellos, les dio salvación, pero no estaban sellados por el Espíritu Santo. Por eso en Hechos les dice, deben esperar que venga el Espíritu Santo y Él les dará poder a ustedes. Ese es el poder que tienen. Es el Espíritu Santo morando en ustedes. Hay una transición. No debemos tratar de elaborar una doctrina del Espíritu Santo solo del libro de los Hechos. Porque si voy a elaborar una doctrina, tengo que ir a las epístolas del apóstol Pablo. Todo cristiano recibe el Espíritu Santo en el momento que es salvo. Eso es lo que siempre ocurre. Eso es lo que ocurre siempre. Romanos 8:7. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así de sencillo. Esa transición solo ocurrió hasta cuando un apóstol daba la venia, en este caso para que los samaritanos no comiencen ellos como si ellos fuesen una iglesia aparte de los judíos. Es que Dios unió a todos. Por eso Pedro tuvo que ir a los gentiles, a Cornelio, la casa de Cornelio, y ahí ocurrió lo mismo. Descendió el Espíritu Santo y abrió el evangelio a los gentiles. Y de ahí ya nunca más. De ahí cada gente que se convertía recibía en ese momento el Espíritu Santo. Era sellado por el Espíritu Santo. Bien, entonces al mismo tiempo que es comprado con precio, usted obtiene el Espíritu. En el mismo contexto nos dice 1 Corintios 6:19, dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ves? Ese es un cristiano. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo porque Él ha venido a morar dentro del creyente como una garantía para la herencia que espera. Verso 17 en nuestro texto, Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y el verso 19 diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impartiese las manos reciba el Espíritu Santo. Simón no quería el poder del Espíritu santificador para su vida, sino que él quería el poder para capturar a las personas con más milagros. No quería la santificación dentro de él, él quería algo externo que le hagan unas ciertas maravillas a las personas. Recuerde que la palabra simonía viene de este Simón y significa la compra y venta ilegal de los oficios eclesiásticos. Este hombre no entendía la gloria de Dios, porque ningún hombre puede comprar milagros, son de gracia, son gratis. No podemos comprar a Dios, no se puede comprar la gracia porque no está en venta. Así que ese cheque de Simón que estaba listo para hacerle allí,
no podía comprar el poder del Espíritu Santo, porque no se adquiere de esa manera. Entonces mire el verso 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Ni siquiera estás en la salvación. Tú estás fuera de todo esto. Dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Te ves bien exteriormente, Simón. Te ves bien, pero estás podrido en el interior. Estás condenado en el interior. Ok. Y también la fe que nos salva es una visión equivocada del pecado. Si la persona no entiende el pecado, tiene una visión equivocada del pecado, no hay fe que le salve. Mire el verso 22. Entonces Pedro, ¿qué le dice? Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Así que Pedro no sabe si Dios le va a perdonar. Si quizá Dios te conceda, dice. No debe arrepentirse tanto de sus pecados para que Dios le perdone sus pecados, sino porque él está podrido en verdad. Esa es razón suficiente para arrepentirse en la condición en la que se encuentra y esperar que Dios de alguna manera le perdone. Así que le dice Simón, mira el pecado como es y apártate de él. Arrepiéntete, le dice, arrepiéntete. Es decir, date un giro de 180 grados. Porque en hiel, que es la bilis, es algo tremendamente amargo, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad. Así estaba. Esa es la condición de él. Simón estaba preso. Entonces, ¿qué hizo? El verso 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No se arrepiente, ¿ves? ¿Hay alguna palabra de arrepentimiento en el verso 24? No, dice ruega para que no. No puede reconocer su propio pecado. Tiene una visión equivocada del pecado. No lo puede reconocer. Es más, no solicita perdón. Oye, que no ocurra lo que me acaba de decir Pedro, que me va a hacer de todo el Señor. ¿Ves? No hace eso. No hay arrepentimiento. No solicita perdón. No hace confesión de pecado. No está reconociendo ningún pecado. No hay muestra de confianza en el Señor. Está asustado, está aterrorizado. No fue salvo este hombre, no fue salvo. Recuerda lo que dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza, según Dios, si Dios hace que entres en una tristeza, esa produce arrepentimiento para salvación. ¿Ves? Esa es la que Dios está generando en ti. Pero hay otra tristeza, que es la que tenía este Simón, que es la tristeza del mundo, produce muerte. Produce muerte. Simón tenía una visión equivocada del pecado. Lo evadió al pecado. Lo evadió y nunca lo enfrentó. Ese fue el gran problema de él. No tenía la fe que salva. Él tenía la fe que no salva. Visión equivocada de sí mismo. Un hombre egoísta. Tenía una visión equivocada de la salvación, es decir, solo exterior. Una visión equivocada del Espíritu Santo, creía que podía comprarlo. Y una visión equivocada del pecado porque lo evadió. Lo evadió. ¿Ves? ¿Y qué pasa con nuestra fe? ¿Qué pasa con tu fe? ¿Es una fe que es una fe de salvación? ¿Pasa esta prueba? Y finalmente, cuando se predica este evangelio, cuando se extiende el evangelio a otros lugares y se predica la verdad, hay una fe que no salva, pero también hay una fe que salva. Y eso lo vemos en el verso 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Vaya, hay 3 clases básicas de la fe que salvan. En este texto que vamos a ver hay una obra soberana de Dios. Dios prepara soberanamente a los que va a salvar, ¿sí? Y aquí hay una preparación. Si la preparación es correcta, entonces la presentación que debe haber del evangelio debe ser también la correcta y finalmente se va a obtener
una respuesta adecuada. Veamos esta preparación adecuada. Mire el verso 26. Dice, y un ángel del Señor le habló y le dijo, Felipe, levántate y ve hacia el sur. Y mire el verso 29. Mire el verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué observamos aquí? La obra soberana del Espíritu Santo. Es una obra soberana. La salvación comienza con el Espíritu de Dios, porque la salvación es una obra de Dios, no es el trabajo del hombre. La iniciativa está en la gracia de Dios, es la voluntad de Él solamente, porque nadie merece la salvación, nadie la gana, nadie por su propia voluntad la encuentra o la descubre. Dios es el que te dispensa de acuerdo a su gracia y voluntad soberanas. Pero siempre en este marco de la gracia que tú no lo mereces. Y el hombre en su estado natural, cualquier hombre en su estado natural, no puede entender las cosas espirituales de Dios. No las entiende y por lo tanto nunca va a llegar a Dios. Nunca, ningún hombre lo puede hacer eso. Está cegado por su propia naturaleza pecaminosa. Nuestro propio pecado nos pone ciegos. Pero también te ciega Satanás. Segunda los Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Con esto que leemos, el inicio de la salvación no está en el hombre. No está en el hombre, es obra del Espíritu de Dios, que es el que rompe estas barreras. Y el Espíritu comienza a hablar primero con Felipe, a darle dirección correcta que debe tomar. Y le dice en el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe. En el 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Órdenes muy específicas, porque seguramente pasaron muchos carros, pero le dice, ese es el carro al que debes acercarte. Ese es Felipe, pégate a él, pégate a ese carro. Y una vez que hay esta obra soberana del Espíritu Santo, actuando en el que va a ser el mensajero del Evangelio, debe haber una sumisión en este que recibe la orden. Porque el Espíritu hace el trabajo, pero necesita de una herramienta. En la obra de Dios, para salvar al pecador, usted es una herramienta en las manos de Dios. Tú y yo, los cristianos, solamente somos la herramienta. Y Felipe, lo increíble que vemos aquí es que está dispuesto a hacerlo. Dios utiliza herramientas santas, instrumentos sagrados para hacer sus trabajos más finos. Y por eso el verso 27 dice, entonces él se levantó y se fue. Teniendo una orden tan clara, no va a ayunar, no va a orar, voy a orar para ver si allí es que debo ir. Si ya te acaba de decir la verdad, tenemos una verdad clara en las Escrituras, debo hacerla. Esa es la disposición para hacer. Y él tuvo eso, se levantó y fue, dice. Se levantó y obedeció. No discutió con Dios, no le dice, pero es que déjame ver bien, ¿no? Nada. Fue así. Y luego Dios está, a través del Espíritu Santo, está preparando en aquel hombre que va a recibir el Evangelio, para que sea receptivo este corazón. Así que algo tenía que estar pasando en el corazón de este etíope, si no lo hubiese echado a Felipe fuera del carro. Oye, quiero hablarte de esto. No, yo no quiero saber nada, váyase de aquí. Como a veces hemos recibido respuestas así cuando hemos querido evangelizar. Muchas gracias, Señor, pero no tengo ningún interés en verdades espirituales. Este hombre está buscando el verdadero Dios. Con el conocimiento que tiene, sabe que mira el cielo, mira las estrellas. Dice, aquí hay un Dios que nos ha creado y yo quisiera de alguna manera conocer ese Dios. Y mire el verso 27 lo que dice. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta
Isaías. Este etíope era uno de esos prosélitos que buscaban a Dios en el judaísmo. Es decir, eran idólatras allá en el África, pero sin embargo decían estos hombres, este Dios de los judíos me parece que este puede ser el Dios verdadero. ¿Sí? Puede ser el Dios verdadero. Es como que tomó conciencia de que tenía eso y buscó por más luz. Y por eso fue allá. Iba tal vez a las fiestas de los judíos, a las fiestas de las Pascuas. Él iba y escuchaba. Y Dios lo encontró entonces y le dio la luz que él estaba buscando. El etíope fue a Jerusalén. Y seguramente, estamos seguros que salió vacío. ¿Por qué? Porque los judíos tenían un ceremonial, eran unos religiosos nada más, no estaba la fe verdadera, no predicaban el verdadero evangelio, entonces era una formalidad fría. Así que salió igualito, hambriento por la palabra de Dios y no sabía qué hacer. Y así regresó. Pero estaba buscando este hombre y eso es todo lo que Dios pide. Y el Espíritu de Dios abrió una senda de manera que fue suficiente para que él pudiera llegar esta luz. Y entonces así es como se le presenta el Evangelio. Y este hombre está leyendo al profeta Isaías, ¿sí? Al profeta Isaías, ahí está leyendo. Ahora, es interesante porque viene la presentación que le hace Felipe en el verso 29. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate ese carro, ¿sí? Y dice en el verso 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Entonces la pregunta ahí de Felipe va a darle una apertura fantástica para evangelizar. Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? El eunuco estaba listo por el Espíritu Santo para escuchar un evangelio, el evangelio. Y el verso 31 dice, él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Muchos dicen, no quiero saber nada de Cristo. En cambio, este etíope estaba listo. Su corazón había sido preparado por el Espíritu Santo. Así que debe haber sido algo tremendamente emocionante para Felipe, ¿no? Como subió de un brinco ahí a ese carro y empezó a hablar. Y vemos tres cosas en la proclamación del Evangelio que las debemos tener presentes en una fe que salva. En primer lugar, Felipe basa su presentación en la palabra que el Espíritu Santo le había guiado al mismo etíope a leer. ¿Cuál era? Isaías 53. Ahí estaba que le daba vueltas este etíope con Isaías 53. Él no fue y le predicó Génesis 1. No fue con eso. Partió de allí. El Espíritu Santo le está dando la pauta por medio de este que no entendía esa parte de la escritura. Mira el verso 32, dice, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado. Sabemos que está hablando del Mesías, que iba a morir, ¿sí? Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así, dice, así no abrió su boca. Y recordemos que Jesús nunca abrió su boca, no se quejó cuando estuvo en el juicio, ¿sí? 33, en su humillación no se le hizo justicia. Nunca tuvo el beneficio de la justicia al Señor Jesucristo. Nadie fue en su defensa. Y el verso 33, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Así que el etíope leía este capítulo que habla de la muerte de Cristo, especialmente en los versículos 7 y 8. Y el etíope no entendía lo que quería decir, y ante la pregunta de Felipe si entendía, él dice lo siguiente en el 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo, o sea, del mismo profeta Isaías, o de algún otro? Y sabes que los judíos equivocadamente dicen que el siervo sufriente de Isaías 53 es la nación de Israel. Algunos judíos sostienen eso, que es la nación de Israel. Pero no se ajusta en verdad para que sea la nación de Israel, porque la nación de Israel no sufrió en silencio. La nación de Israel no carga nuestros pecados, no lleva nuestras heridas y nos sana, no hace nada de eso. Otros dicen que es Isaías, como él pensaba. El etíope decía, estará hablando de él mismo, del mismo profeta Isaías, pero Isaías no hizo ninguna obra expiatoria a favor de ningún otro hombre, porque no lo podía hacer.
Algunos dicen que fue Jeremías, pero lo mismo podríamos decir. Así que Felipe aprovechó esta oportunidad y le enseñó la muerte sustitutiva de Jesucristo. Tremendo evangelio. La obra de Cristo en la cruz, tomando el lugar para salvar al pecador. 35. Entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura. El evangelismo efectivo se hace basado en la escritura. Se hace basado en la escritura. Y es bueno que cuando llevemos y testifiquemos a otros, partamos un texto, compartamos un texto, y no tal vez tan saltado que lo llevamos fuera de contexto, sino un texto de donde tal vez ellos están hablando algo de alguna necesidad. Y seguramente Felipe se deslizó por todo Isaías 53, versículo por versículo. Qué tremenda evangelización tiene que haberle dado a este etíope. Felipe conocía la Biblia y podía partir de cualquier lugar de las Escrituras que se lo hubiesen pedido para compartir el evangelio. Esa es la raíz de la evangelización. Por eso no estamos tan de acuerdo con esos métodos ya enlatados, que debes hacer esto. Parte de un texto de la Biblia, de la necesidad de ellos. Ahí está el evangelio verdadero. Era un evangelista completo este hombre. Y vemos que en esa presentación estaba centrado en el Salvador. Estaba centrado en el Salvador. ¿Y qué creen que le dijo Felipe al eunuco? Fue explicándole todo detalladamente la expiación sustitutiva del libro de Isaías y anunció toda la verdad de Cristo y la salvación. Felipe no le habló de María, no le habló de la religión católica, no le habló de la iglesia, habló acerca de Jesús y cómo ser salvo. Es el evangelio, ¿ves? Y la verdadera evangelización presenta toda la doctrina de la salvación. ¿Sabes qué más le enseñó al eunuco? Estamos segurísimos que le enseñó sobre el bautismo. ¿Es importante el bautismo para la salvación? No, porque el bautismo no te salva. Pero es importante para la confesión pública de la salvación. De aquí a 2 semanas vamos a tener aquí bautizos de, creo, 2 hermanos. El bautismo no salva, pero el bautismo es una consecuencia de la verdadera salvación. La persona que confiesa públicamente su fe en Jesucristo es porque ya ha sido salvada anteriormente. Y cuando la preparación ya ha sido hecha por el Espíritu y la presentación de este hombre ha sido correcta, entonces viene el resultado. Y por eso lo vemos al final en el verso 36. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua y mira, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué el eunuco le dijo que quería ser bautizado? Porque ya se lo había explicado lo que significaba el bautismo. Primero debes ser salvo, poner la fe en Cristo, y como una confesión pública de tu fe debes ser bautizado. Por eso cuando ve agua le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque él ya había sido salvo en el camino mientras le predicó el evangelio. ¿Sí ves? Y este acto de bautizarse acredita la fe que había depositado en Jesucristo. No así Simón, porque lo reconoce. No, Lucas, que es el escritor, dice: este hombre se bautizó, pero se condenó. Este fue bautizado y fue una certeza de que su fe anterior era real y verdadera. Vaya. Y Felipe en el 37 dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vaya. El eunuco confesó su fe en obediencia. Y el verso 38 dice: mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Verso 39: y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Ese fue un milagro. Ese fue un milagro. El eunuco lo supo. Claro que lo supo, porque Dios hacía milagros en aquellos días, porque así confirmaba que lo que estaba hablando el mensajero venía directamente de Dios. Para que sea creíble tenía que haber milagros. No había la palabra de Dios como la tenemos hoy. Hoy no necesitamos los milagros, simplemente crees lo que está registrado de la verdad de Dios. En ese tiempo
No le podías creer a un pescador, a cualquier hombre. Entonces Dios acompañaba de milagros. La confirmación siempre se hacía para la gente incrédula, no para los creyentes. Falsamente en las iglesias lo hacen para creyentes, para sorprender, que es una falsedad. Pero aquí tú ves que los milagros funcionaban solo para los incrédulos, porque ellos querían que crean que todo eso viene de Dios, para que no se conviertan por el milagro, sino por el mensaje que van a escuchar. Bueno, la caravana fue testigo de este milagro y se confirmó la palabra. ¿Y sabes qué más probablemente hizo? Se estableció una base para que el eunuco predicara durante todo el camino de regreso a Antioquía. Porque mientras el etíope regresaba, mira lo que dice el verso 39. Gozoso su camino, así regresaba. Había sido salvado. Cuando hay salvación hay gozo y él regresa gozoso su camino. Y si compara a Simón el mago, no había gozo, había terror, temblor, ¿no? De lo que le iba a pasar a él. ¿Qué hacía Felipe? Verso 40. Pero Felipe se encontró en Azoto. ¿Sabes qué es Azoto? Ahí Azoto se le cambiaron el nombre, que es la ciudad de Asdod, ciudad filistea, en la costa de los filisteos. ¿Y qué hacía? Pasando anunciaba el evangelio en todas partes. ¿Saben qué ciudades estaban allí? Todas las ciudades filisteas. Lo que ahora es las peleas entre Hamas y los israelitas, ¿sí? Estaba Ecrón, estaba Jania, estaba Lidia, estaba Jope, Antípatris, hasta que llegó a Cesarea, dice el texto, hasta que llegó a Cesarea. Es decir, donde quiera que el Espíritu le llevaba, él predicaba el Evangelio de Jesucristo. Estos hombres nunca tuvieron problema en preguntar al Señor, Señor, dime qué debo hacer. ¿Tú le has preguntado así al Señor, Señor, qué debo hacer? Estos hombres no tenían eso. Ellos sabían muy bien qué es lo que debían hacer. Todo era cuestión de que le dijeras, vete a ese lugar. Y ellos ya sabían qué hacer. Predicar el Evangelio. Ellos ya lo sabían. No tenías que darle una orden de predicar, ya lo sabían. Sabes que el historiador Eusebio dice que de acuerdo a la tradición de la iglesia de Abisinia, este etíope se convirtió en el fundador de la iglesia de Jesucristo en África. Y lo que parecía un movimiento insignificante, mira Felipe, acércate a ese hombre, ese etíope de Candace. Parecía algo insignificante, algo que ni siquiera lo pudieses haber registrado. Se abrió en una dimensión de la iglesia y el evangelio de Jesucristo en todo el continente africano. Nosotros hoy en día no sufrimos persecución como ellos. No sufrimos la persecución de parte del gobierno. Un poco lo tuvimos cuando hubo el COVID y decían que no se reúna la iglesia y nosotros desobedecimos al gobierno y obedecimos a Dios. Y Dios probó a la iglesia Comunidad de Berea de su obediencia a Él. Y algunos meses estuvimos así. Y vinimos acá, la mayoría de los que estamos aquí. Y pienso que aunque nosotros hoy en día no tenemos la persecución de algún gobierno o de algún grupo de personas de manera específica hacia nosotros, sin embargo, hoy en día nosotros tenemos otro tipo de persecución, tal vez familiar, persecución en el trabajo, persecución de burlarse de ti, de hacerte a un lado, de sacarte de algunos lugares, ¿no? Vivimos algún tipo de persecución, de sufrimientos, de dolores, de pruebas, tal vez una enfermedad está continuamente con nosotros. Tenemos muchísimos dolores y sufrimientos. Y pienso que nosotros en estos 15 años hemos llegado al punto de que a pesar de esta persecución, de esta manera, seguimos firmes en el Señor predicando el Evangelio. Algo hemos madurado, ¿sí? Que podemos seguir evangelizando, así venga todo tipo de sufrimientos y tormentos. Pienso que de alguna manera podemos estar listos para expandirnos. Yo no creo que
podamos hacer las cosas que Felipe hace. Usted dice, no, ese Felipe era un hombre increíble, yo no hago esas cosas, no puedo. Podemos alcanzar tan solamente a una persona, ¿sí? Pero usted no sabe lo que esa persona puede hacer en las manos del Señor. Puede ser un John MacArthur al que usted le evangelice. Usted dice, pero si yo tengo apenas mis 4 hijitos, mis 2 hijitos nada más, tengo ahí unos sobrinos también, en el aula tengo unos 10 niños, 5 niños, y eso es todo lo que yo tengo. Eso es algo tan pequeño, muy, muy pequeñito. Eso es justamente lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Tengo un estudio bíblico de varios meses y todavía no se convierte en ninguna persona. Y van unos 4 o 5. Eso es lo que debemos seguir haciendo, entregarnos a esta tarea, porque no sabemos lo que Dios va a hacer con las vidas de ellos. ¿Se ves? Esas son las vidas que Dios está poniendo en nuestros caminos. Así que no evaluemos la importancia de esa tarea a la luz de lo que nosotros pensamos, sino que dejemos que Dios evalúe. Dejemos que Dios evalúe. Porque Dios puede magnificar ese servicio que hacemos. Y ojalá uno de ellos pueda ser un etíope que lleve el evangelio a todo un continente. Oremos. Padre, gracias. Te damos por tu palabra. Anima nuestros corazones, Señor, a ser fieles, a predicar este evangelio con toda fidelidad, Señor, y en medio de cualquier circunstancia. Seguir haciendo lo que siempre debemos hacer como cristianos, predicar este evangelio. Muéstranos los caminos, los lugares donde debemos ir, hacer lo que sabemos que debemos hacer, Señor, de aquí en adelante. Agradecidos a ti, Señor, porque tomas tu iglesia local y la mueves para hacer tus propósitos. Úsanos como instrumentos. Estamos listos para ser instrumentos tuyos, Señor. Hombres pecadores, ineptos, que no podríamos hacer nada para agradarte a ti si no fuese por la gracia abundante que derramas. Y tu palabra para darnos esperanza, Señor, para ser instrumentos tuyos. Gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.